Sí, Jaime Mayor Oreja, el presidente de NEOS, lo dice muchas veces, yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Que al final uno está tan sumido o ensimismado con la crisis de España que no se da cuenta que tiene trazos comunes con muchos países de nuestro entorno que están en una situación crítica al igual que nosotros. En esto es interesante porque, claro, a veces es verdad, ¿no? O sea, claro, estás muy centrado en lo que nos pasa a nosotros, pero y España tiene algunos rasgos que son específicos nuestros propios, sí. Y que no, pero hay otros que son comunes. Hay, yo qué sé, pues el problema de la demografía. Pues esto no es un problema solo de España, es un problema de todo el mundo. Y entonces mirar afuera yo creo que siempre es interesante porque puedes ver aquellos que ese problema que tú tienes, pero que ya lo tienen, digamos, con mayor intensidad, puedes ver, decir, mira, eso que les está sucediendo, si seguimos así, yo voy a acabar en unos años aquí. Y también ver no solamente la parte mala, sino la parte buena, la reacción. Mira, estos que tienen este problema, para intentar corregirlo, atajarlo, están haciendo estas cosas. Hombre, pues nosotros a lo mejor podemos empezarlas a hacer ahora, antes de llegar a esa situación de mayor gravedad, mejor, ¿no? Si ya, lecciones aprendidas. Claro, si ya nos podemos tomar la medicina en un estadio, digamos, de la enfermedad muy inicial, oye, mejor, y así no hace falta meterse en cama y que nos ingresen en la UCI. Total. Vuestro grupo de amenazas empieza a rodar, empieza a tener componentes muy importantes y decidís que vuestra primera publicación sea sobre la Agenda 2030. Bueno, NEOS tiene un documento que está disponible en nuestra web, en neosfundación.es, y también en Amazon, si es que bueno, pues la persona que esté interesada lo quiere tener encuadernado y bonito. Resumen rapidísimo, bueno, la Agenda 2030 es el credo que el relativismo y la filosofía woke quiere imponer, ¿no?, a nivel mundial, un credo absolutamente relativista que deshumaniza a la persona y muy importante, ¿no?, para los que quieren quedarse con una parte de la agenda y no con la totalidad. La Agenda 2030 tiene aspiración de la totalidad, es decir, tú no puedes cumplir la Agenda 2030 parcialmente y decir, bueno, yo invierto en lo que nos parece bien a todos, en el acceso al agua universal. No, pero es que para cumplir la Agenda 2030 también tienes que adoptar sus posiciones sobre género o sobre familia. Dicho esto, ¿por qué la Agenda 2030? ¿Cómo funcionó este documento? ¿Qué queréis exponer? Mira, nosotros básicamente... digamos, el problema de la Agenda 2030, tú lo has dicho, pero digamos, en la opinión pública de mucha gente es que al final se quedan con los 17 objetivos y dicen, oye, pues, no sé, son cosas que en principio todos tendríamos que estar a favor. O sea, yo estoy a favor de que, no sé, pues de que se acabe el hambre en el mundo, de que se reduzca la pobreza, de que los niños puedan ir a una escuela de calidad, o que los océanos estén limpios, pues sí. Pues, ¿quién no? Claro. ¿Quién no? ¿Quién quiere que los océanos sean un vertedero? Y pues nadie. Entonces el problema es que se quedan ahí, ¿no?, en ese nivel. Entonces, nosotros lo que hicimos fue bajar un par de niveles más hacia abajo en todos los detalles de implantación de la agenda, ¿no? Y ahí sí que nos dimos cuenta, yo creo, de un par de cosas. Una muy importante es el concepto que llegamos a la conclusión de que algunos lo han llamado contrabando ideológico, ¿no? Que es decir, el contrabandista que mete droga en un coche no la mete escondida, pero el 95% del coche está bien, es un coche magnífico que te lleva de un lado a otro, cómodo, y es magnífico. El problema es que en las llantas lleva metido ahí droga que estás... Problemilla, ¿no? Claro, entonces dijimos, no, si es que el problema, o sea, ibas leyendo y hay muchos aspectos, una mayoría de los aspectos de la Agenda 2030 que están bien y que tú los lees y dices, hombre, pues sí, pues perfecto, magnífico, no, nada que objetar, ¿no? El problema es que de vez en cuando, patabam, te encuentras que te meten ahí, bueno, pues por ejemplo, hablabas los derechos reproductivos, ahí se está llamar el aborto. Que se está hablando de aborto,
están metiendo también algunas consideraciones sobre incluso con detalles muy concretos, ¿no? Sobre, por ejemplo, temas energéticos, cómo deben de organizar las sociedades, el tema de una cosa que no existe, que no está también, claro, también ahí nos dimos cuenta de una cosa muy importante. Una agenda es meterle un foco, te están marcando el marco de referencia. Entonces, en el foco, en lo que tienes que abordar, por ejemplo, la familia queda fuera. La palabra, decíamos, no encontramos, la palabra padre no aparece, la palabra madre solo aparece para referirse a la madre tierra, ¿no? Entonces decían, bueno, aquí falta algo que es nuclear, que es básico, ¿no? Por ejemplo, la crisis demográfica no aparece, ¿no? Con lo cual deja de lado cosas muy importantes. Y ese contrabando ideológico donde te están colando, claro, dices, bueno, pero si tú detectas eso y lo apartas, pues ya está, ¿qué problema hay? Y entonces lo que sí que encuentras en la Agenda 2030, en sus documentos, es la insistencia explícita y clara de que la Agenda 2030 no es una propuesta troceable, sino que es un todo que, digamos, que es un bloque que no se puede trocear. No puedes elegir esto sí y esto no. Tienes que asumirlo todo. Y además, desde los organismos de Naciones Unidas que se encargan de vigilar la aplicación de la Agenda 2030, insisten. Vamos a insistir en que sea todo y que no os dejéis esto que nos gusta. Porque si dijeses, no, mira, puedo elegir, bueno, pues incluso pues decía, mira, todo esto fuera el punto tal, fuera el otro y ya está. Pero no, te exigen. Y eso, cuando eres un país poderoso, por ejemplo, China se salta a la Agenda 2030 en lo que no le conviene. Y quien va a Naciones Unidas y no... digamos, China no tiene, digamos, no le pasa nada. No le pasa nada, ¿no? Ahí, que lo han denunciado ya muchos cardenales africanos que lo han hablado, incluso el mismo Papa ha hablado de esto. Claro, esto se utiliza muchas veces también como una herramienta de presión, sobre todo en países pobres, en países en vías de desarrollo, en países africanos. Bueno, condicionan la ayuda al desarrollo al cumplimiento de los objetivos. Ahí sí. Y yo ahí sí que, digamos, es donde es más, donde me parece que es más grave, ¿no? Esas son algunas de las cosas que a mí, desde luego, a mí el documento me encantó, lo volvemos a recomendar. Yo era una de esas personas que decía, hombre, la Agenda 2030 tendrá muchas cosas mejorables, pero tanto como ir a por ella me parece un poco excesivo, ¿no? Y hay un ejemplo en una de las presentaciones que pusisteis de una de las ciudades donde hemos presentado el documento que me pareció clave, ¿no? Sí, para desenmascarar que no es verdaderamente una propuesta de mejora global, sino ideológica. Y poníais un ejemplo. Si mañana un país X alcanza todas las metas de la Agenda 2030, es decir, hay una igualdad entre hombres y mujeres, hay un acceso universal al agua, a la educación de calidad, a la sanidad pública y demás, pero no ha cumplido las recetas que le pone la Agenda 2030, es decir, supongamos que la igualdad total entre hombres y mujeres está garantizada en el Código Civil y en la Constitución, pero no con discriminación positiva. Tenemos un acceso universal al agua, pero no respetando las cuestiones ecologistas y demás. Ese país que alcance esas tasas no estaría cumpliendo la Agenda 2030, por mucho que alcanzase los supuestos objetivos, que es la sociedad mejor. Es decir, ellos no imponen un resultado, sino que imponen un método. Un proceso, sí. Claro. Tienes que hacerlo de esta manera, además, con mucho detalle. De hecho, hay una cosa que para mí a mí también fue una de estas revelaciones que te abren los ojos, que es decir, cuando cada año se publica de cada objetivo cuál es el ranking de los países en su grado de cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Y si tú miras los que están arriba, claro, da miedo, porque son países que no querrías tener nunca como modelo, ¿no? O sea, claro, países que son los mejores, dices el modelo, el número uno, por ejemplo, en reducción de emisiones de CO2. Coño, pues el Chad. Claro, no emiten nada porque los pobres... Claro, dices, bueno, el otro, Corea del Norte, tal, dices, oye, en la edad de bronce teníamos emisiones cero. Es horroroso, claro. Dices, bueno, pero, o sea, tú, digamos, todos los países que quedan primeros en los rankings son los países de los cuales la gente huye. Pues bueno, ya esto es, yo creo que muy, muy sintomático.